La luz de la mañana filtraba a través de la ventana de la cocina mientras colocaba las últimas rosas rosas en el jarrón de cristal, el mismo jarrón que había heredado de mi madre hacía 40 años. Hoy era el cumpleaños número 32 de Zoe, y a pesar de todo, había pasado la semana planificando la celebración con el mismo cuidado meticuloso que siempre le había dado a los días especiales de mi hija. La mesa del comedor brillaba bajo la lámpara de araña, puesta para 12 con mi mejor vajilla, el patrón que ella una vez había llamado demasiado elegante para la vida real, pero que secretamente le encantaba. Alisaba mi vestido azul marino, el que ella me había comprado la Navidad pasada, aunque sospechaba que su esposo, Richard, lo había elegido de la sección de rebajas, y miraba mi reflejo en el espejo del pasillo. A mis 63 años, todavía me mantenía con la dignidad que mi propia madre insistió en que tuviera. Incluso cuando mi corazón se sentía tan frágil como a las hojas de otoño. El timbre sonó exactamente a las 2. Zoe entró con un vestido de diseñador que sabía que costaba más que mi cheque mensual del seguro social. Su esposo Richard entrando detrás con sus 2 hijos, Emma de 8 años y Michael de 10. Mis nietos apenas levantaron la vista de sus teléfonos mientras pasaban junto a mí, murmurando saludos predecibles. «Feliz cumpleaños, cariño», dije, abrazando a Zoe con cuidado. Ella se sentía rígida en mis brazos, ya escaneando la habitación como si estuviera calculando el esfuerzo que había puesto en este día contra alguna especie de contabilidad invisible en su mente. «Mamá, realmente no necesitabas hacer todo este esfuerzo», dijo, pero su tono sugería que no esperaba menos. Richard asintió cortante, gravitando inmediatamente hacia el gabinete del licor que había llenado con su bourbon favorito, el tipo caro que me costaba el presupuesto semanal de comida. El resto de la familia llegó en grupos. Los padres de mi yerno, los amigos de la universidad de Zoe, algunos vecinos que ella había solicitado específicamente que invitara. Me moví por la tarde como un fantasma en mi propia casa, rellenando copas, sirviendo la comida de 3 platos que pasé 2 días preparando, limpiando el papel de regalo de los obsequios que cuidadosamente había seleccionado y envuelto. Nadie preguntó cómo estaba. Nadie mencionó que había perdido 15 libras desde mi última consulta médica, o que la casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa desde que mi esposo William había fallecido hace 3 años. Consumen mi hospitalidad como el aire, invisible, esperado, insignificante. A medida que la tarde avanzaba y los invitados comenzaban a irse, me encontré sola con Zoe en la cocina, cargando el lavaplatos con platos aún pegajosos de glaseado del pastel de cumpleaños que había hecho desde cero. Ella se apoyó en la encimera, copa de vino en mano, observándome con la mirada calculadora que había perfeccionado en su trabajo corporativo. «Mamá, necesitamos hablar de algo importante», dijo. Su voz llevaba ese tono particular que usaba cuando estaba a punto de dar noticias que ya había decidido que eran innegociables. Continué cargando los platos, mis manos firmes, a pesar de cómo mi pecho se apretaba. «¿Qué pasa, cariño?» Richard consiguió el ascenso. «Nos mudamos a la nueva casa en Westchester el mes que viene». Hizo una pausa, girando su vino. «Hemos estado pensando en qué hacer contigo». El plato en mis manos se deslizó un poco, pero lo atrapó antes de que pudiera caer. «¿Qué hacer conmigo? No puedes quedarte aquí sola, mamá. Esta casa es demasiado grande, demasiado cara de mantener, y honestamente, ya estás llegando a la edad en la que necesitas supervisión». Lo dijo de manera tan natural, como si hablara del clima. «Hemos investigado algunas instalaciones de vida asistida realmente bonitas». Dejé el plato con cuidado, mis movimientos deliberados. «Tengo 63 años. Zoe, no estoy inválida. Estás olvidando cosas. El mes pasado, me llamaste 3 veces por la misma receta y la señora Henderson dijo que te vio vagando por el jardín a medianoche en tu bata. Estaba revisando las rosas. Hubo una tormenta. ¿Ves? Eso es exactamente lo que quiero decir. La gente normal no jardinea a medianoche». Terminó su vino y dejó la copa con un sonido definitivo. «Ya hemos puesto un depósito en Sunset Manor. Es muy bonito. Tienen actividades, comidas incluidas, personal médico en el lugar». Las palabras me golpearon como golpes físicos. Me aferré al borde de la encimera, sintiendo el peso familiar de ser manejada, disminuida, reducida a un problema que resolver. ¿Y mi casa? La venderemos, por supuesto. El valor nos dará para la instalación y lo que quede lo pondremos en un fideicomiso para los fondos universitarios de los niños. Ella ya estaba sacando su teléfono, probablemente para enviarle un mensaje a Richard sobre lo bien que había ido la conversación. «Ah, y mamá, necesitaremos que empieces a ordenar tus cosas. Solo puedes traer objetos personales, ropa, algunas fotos, ese tipo de cosas. Nada de muebles». Me quedé allí en mi cocina reluciente, rodeada por los restos de su celebración, sintiendo algo frío y duro cristalizarse en mi pecho.
40 años de matrimonio, 32 años de maternidad. Una vida llena de recuerdos y decisiones reducidas a objetos personales y ese tipo de cosas. Cuando necesitas mi respuesta, pregunté en voz baja. Ella levantó la vista de su teléfono, sorprendida. Oh, en realidad no es una pregunta. Mamá, ya hemos firmado los papeles. Tienes hasta fin de mes para empacar. El silencio se alargó. Entre nosotras, lleno del zumbido del lavaplatos y el sonido distante de Richard llamándola desde la sala. Observé el rostro de mi hija. El rostro que había besado cada noche durante 18 años. El rostro que había visto graduarse de la universidad. Caminar por el pasillo y brillar de alegría al sostener a su primer hijo. Zoe, dije finalmente, mi voz tan calmada que incluso me sorprendió. Mírame. Ella levantó la vista, la irritación cruzando sus rasgos por haberla interrumpido de su teléfono. Lo único que aún puedes darme es trabajo, dije, las palabras saliendo lentamente, cada una deliberada. ¿No es eso lo que me estás diciendo? Por un momento, algo parpadeó en sus ojos. Inseguridad. Tal vez incluso culpa. Pero luego la voz de Richard volvió a llamarla, impaciente ahora, y ella enderezó los hombros. No seas dramática, mamá. Esto es lo mejor para todos. Se dirigió hacia la puerta, luego se detuvo. Ah, ¿y puedes empacar el pastel sobrante? Los niños lo querrán para el almuerzo de mañana. La vi irse, escuché la puerta principal cerrarse. Escuché los sonidos de los autos arrancando y alejándose. La casa volvió a su familiar quietud vespertina, pero algo había cambiado en el silencio. Algo se había roto, sí, pero algo más había despertado. Caminé hasta la ventana y miré hacia el jardín que había cuidado durante 23 años. Las rosas que había plantado para marcar cada aniversario, cada cumpleaños, cada hito. En la luz que se desvanecía, parecían pequeñas promesas que me había hecho a mí misma. Promesas que había olvidado que tenía derecho a cumplir. Mañana, decidí. Comenzaría a cumplirlas de nuevo. A la mañana siguiente al cumpleaños de Zoe, desperté antes del amanecer con una claridad que no había sentido en años. La casa se sentía diferente a mi alrededor. No vacía, pero llena de posibilidades. Preparé café en mi taza favorita, la que William me había regalado en nuestro 15º aniversario con la mejor mamá del mundo pintado en letras doradas desvaídas. Y me senté en la mesa de la cocina con un cuaderno amarillo. Por primera vez, en décadas, comencé a hacer inventario de mi vida. La casa valía $380,000. La había tasado hace 6 meses cuando estaba considerando refinanciar. Mi cuenta de ahorros tenía $47,000, dinero que había reunido con el seguro de vida de William y mi cuidadosa gestión de nuestro seguro social. No tenía deudas, ni hipoteca, ni pagos mensuales, excepto los servicios y el mantenimiento. En papel, estaba más segura financieramente que la mayoría de las personas de mi edad, pero más que eso, estaba libre. Tomé mi teléfono y marqué un número que había encontrado en línea la noche anterior. Morrison y Asociados Bienes Raíces. Una voz alegre respondió, hola. Me gustaría hablar con alguien sobre vender mi casa rápidamente. En 2 horas, Janet Morrison estaba sentada en mi sala, con los ojos brillantes con el tipo de entusiasmo que sugería que reconocía una oportunidad cuando la veía. Señora Finney, esta es una propiedad hermosa. El mercado está muy fuerte ahora mismo para casas en este vecindario. Creo que podríamos tenerlo bajo contrato en 2 semanas. Tal vez antes. Necesito que se venda en 10 días, dije con calma. Soy flexible en el precio, si el tiempo es firme. Ella levantó una ceja. Eso es agresivo. ¿Puedo preguntar por qué? ¿La prisa? Pensé en la voz de Zoe, casual y segura, reduciendo mi vida a un problema logístico. Estoy haciendo algunos cambios. La siguiente llamada fue a mi banco. En 1 hora, estaba sentada frente a un oficial de préstamos llamado Warren, explicando que quería transferir la escritura de mi casa a mi hijo adoptivo, Eddie, y que necesitaba entender las implicaciones fiscales. Señora Finney, esto es un regalo sustancial. ¿Está segura de que quiere hacer esto? Eddie tenía 17 años cuando lo recibí en casa. Un amigo de Zoe que había salido del sistema de cuidado temporal sin tener a dónde ir. Durante 15 años, él había sido el hijo que nunca tuve. Llamaba todas las semanas, visitaba en las fiestas. Traía a su esposa Christine y a sus 3 hijos a las cenas de los domingos. Nunca había pedido nada, nunca había esperado nada, nunca. Había tratado mi amor como un derecho adquirido. Estoy muy segura, le dije a Warren. La tercera llamada fue a la agencia de viajes del centro. A las 3 tenía un boleto de avión a París. Una reserva en un pequeño hotel en el Valle de Liri, matrícula en un curso de verano de 6 semanas en el Echol d'Uva. La cuarta llamada fue a mi abogada, Margaret. Necesito hacer algunos cambios en mi testamento y necesito actualizar mi poder notarial.
Margaret Todd había sido mi abogada durante 20 años. Ella había manejado los asuntos de la herencia. Me había ayudado a navegar después de su muerte, y conocía las complejidades de mi familia mejor que la mayoría. ¿Qué tipo de cambios? Bárbara, quiero quitar a Zoe como beneficiaria y ejecutora. Quiero que Eddie se encargue de todo. Hubo una larga pausa. Bárbara, ese es un cambio significativo. ¿Estás segura de que quieres hacerlo sin hablar primero con Zoe? Estoy segura. Esa tarde, llamé a Eddie. Su voz era cálida cuando respondió, como siempre, «Hola, mamá. ¿Cómo te sientes?» Christine decía que deberíamos pasar este fin de semana. Tal vez traer a los niños a trabajar en el jardín contigo. Mamá, me había estado llamando así durante 10 años, y todavía hacía que mi corazón se acelerara de gratitud. Eddie, necesito preguntarte algo importante. ¿Cómo te sentirías si te mudas a mi casa? ¿Qué quieres decir? Le expliqué la situación. No toda, no los cálculos crueles ni el tono despectivo. Pero lo suficiente. Zoe cree que debería ir a una residencia de ancianos. Probablemente tenga razón en que esta casa es demasiado grande para mí sola. Mamá tiene 63 años. Estás más aguda que las personas de la mitad de tu edad. Si quieres quedarte en tu casa, deberías quedarte en tu casa. ¿Pero qué pasa si no quiero? ¿Y si quiero hacer algo más con mi vida? Hubo una pausa. Luego su voz volvió más suave, entonces deberías hacer algo más. Te has ganado el derecho de vivir como quieras. La casa es tuya, Eddie. Mañana voy a transferir la escritura. Mamá, no puedo. Sí puedes. Tienes 3 hijos que necesitan estabilidad. Has estado alquilando ese departamento por 5 años, tirando el dinero. Esta casa necesita una familia. Respiré hondo. Necesito saber que va alguien que lo vea como un hogar, no como un activo. Pude oírlo llorar al otro lado de la línea. ¿A dónde irás? A Francia. Voy a aprender sobre vino. Esa noche llamé a Zoe. Contestó en el cuarto tono, con voz distraída. Mamá, estoy acostando a los niños. Esto puede esperar. Quería hacerte saber que no voy a necesitar esa residencia de ancianos. ¿Qué quieres decir? He hecho otros arreglos. Mamá, ya hemos puesto el depósito. Los papeles están firmados. No puedes simplemente cambiar de opinión. En realidad, sí puedo. Es mi vida. La oí suspirar. Ese sonido particular de exasperación que había perfeccionado cuando era adolescente. Está bien. Hablaremos de esto mañana. Haré después. Del trabajo. No estaré aquí. ¿Qué? Me voy a Francia. Me voy mañana. El silencio duró tanto que pensé que quizá había colgado. Finalmente, su voz volvió aguda, llena de ira. Esto es ridículo. No puedes simplemente escapar porque no te gusta nuestra decisión. No fue tu decisión para tomar. Mamá está siendo completamente irracional. No puedes. Colgué. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y 43 mensajes de texto. Los borré todos sin leerlos y terminé de hacer mi maleta. A las 9. Eddie llegó con su familia para ayudarme a cargar mis 2 maletas en su camioneta. ¿Estás segura de esto?, preguntó Christine, abrazándome fuerte. Nunca he estado más segura de nada. Sus hijos, mis nietos por elección, se aferraron a mí con la afectuosa sencillez que había olvidado que era posible. Luis, de 10 años. Susurró en mi oído, nos encargaremos bien de tus rosas. En el aeropuerto, Eddie me acompañó hasta seguridad. Mamá, no sé cómo agradecerte. Ya lo has hecho. Me has estado agradeciendo durante 15 años, solo por ser tú misma. Cuando le entregué mi pase de abordar a la gente de la puerta. Mi teléfono sonó. El número de Zoe apareció en la pantalla. Apagué el teléfono y me dirigí hacia mi nueva vida del Valle del Lir en septiembre. Era todo lo que había imaginado y nada de lo que esperaba. La niebla matutina se adhería a los viñedos como dedos suaves. Y el aire llevaba el dulce peso de las uvas listas para la cosecha. Estaba en la terraza del Château de Chambord, una taza de café calentando mis manos, mirando cómo el sol pintaba el paisaje en tonos de oro y ámbar. Habían pasado 3 semanas desde que dejé Chicago. 3 semanas de silencio en mi teléfono, de aprender frases en francés como terroir y millésime, de descubrir que mi paladar podía distinguir entre vinos que nunca había soñado probar. 3 semanas de recordar quién era yo antes de convertirme en la madre de alguien, en la carga de alguien, en el problema de alguien que debía ser resuelto. Banchur, Bárbara, llamó Marie Dubois, la instructora de sumilleres que se había convertido en algo así como una amiga. ¿Lista para la cata de hoy? Estaba alojada en un pequeño bed and breakfast en el pueblo de Ambis, dirigido por una mujer llamada Elvie, que hablaba inglés con un acento encantador y se había nombrado a sí misma mi ángel de la guarda.
Cada mañana, ella me preparaba un almuerzo y me enviaba a la escuela de vinos con palabras de aliento y el tipo de preocupación maternal que había olvidado que merecía. El curso de Sommelieres era desafiante de maneras que no había esperado. No solo los aspectos técnicos, aprender a identificar los taninos y la acidez. Entender la diferencia entre los vinos del viejo mundo y los del nuevo mundo, sino la forma en que me obligaba a confiar en mis propias percepciones. Durante tantos años, había delegado en las opiniones de los demás, en las necesidades de los demás, en las definiciones de lo que era apropiado para una mujer de mi edad. Hoy vamos a degustar el chinon, anunció María, nuestra pequeña. Clase de 8 estudiantes. Este vino cuenta una historia de la tierra, de las personas que lo hacen, de las estaciones que lo moldean. Levante la copa. Agite el vino rojo profundo y respire su complejidad. Cereza y tierra, tabaco y hierbas, algo que hablaba de las tardes de otoño y largas conversaciones junto al fuego, por primera vez en años. Confía en lo que degustaba. Medenfini, dijo Marie. ¿Qué piensa? Creo, dije lentamente, sorprendida por la confianza en mi voz, que este vino ha estado esperando mucho tiempo para ser apreciado. Esa tarde, regresé al bed and breakfast para encontrar a Sylvie esperándome con una expresión preocupada y mi teléfono móvil en la mano. Lo siento, pero esto ha estado sonando todo el día. La mujer. Parece muy molesta. Miré el teléfono. Como si fuera una serpiente, 57 llamadas perdidas de Zoe, 32 de Richard, 12 de números que no reconocía. El icono de los mensajes de voz mostraba 93 mensajes. ¿Quieres que los escuche?, preguntó Sylvie suavemente. A veces es más fácil cuando alguien más escucha primero las palabras. Asentí. Agradecida por su amabilidad, Sylvie escuchó los mensajes con el teléfono pegado a su oído. Su expresión se volvía más grave con cada uno. Finalmente, lo dejó y me miró con la clase de franqueza que solo los franceses logran. Tu hija está muy enojada. Dice que has dado su herencia. Dice que has abandonado a tus nietos. Dice. Sylvie hizo una pausa, eligiendo sus palabras con cuidado. Dice muchas cosas que no son ciertas. ¿Qué más? Ha contratado un abogado. Está intentando decir que no eres, como se dice, competente para tomar decisiones. Quiere tomar el control de tu dinero. Me senté pesadamente en el pequeño sofá de la sala de estar de Sylvie, sintiendo el peso del océano entre mí, el desastre que había dejado atrás. Puede hacer eso. En Francia tenemos un dicho, dijo Sylvie, sentándose a mi lado, le chen aboye, la caravane pese. Los perros ladran, pero la caravana sigue adelante. Esa noche llamé a Margaret Todd. Era temprano en la mañana en Chicago. Contestó el segundo timbre el Bárbara. Gracias a Dios. He estado tratando de comunicarme contigo durante días. Lo sé. Estoy en Francia. Zoe ha solicitado a la tutela. Está alegando que eres mentalmente incompetente, que transferiste la propiedad bajo coacción. Sentí algo frío sentarse en mi estómago. Puede hacer eso. Puede intentarlo. Pero Bárbara, vas a tener que volver y luchar contra esto. Ya ha congelado tus cuentas bancarias a la espera de la audiencia que consiguió una orden de restricción temporal. Está diciendo que eres un peligro para ti misma, que estás siendo explotada financieramente por Eddie. Me reí. Pero no hubo humor en eso. Eddie, que nunca me ha pedido nada en 15 años. Eddie, que me llamó mamá antes de que fuera legalmente cierto. Lo sé, pero necesitas regresar a casa. La audiencia es la próxima semana. Esa noche, no pude dormir. Caminé por el pueblo bajo las estrellas, pasando por las tiendas cerradas y la antigua iglesia, tratando de procesar la realidad de que mi hija estaba dispuesta a destruir mi vida, para controlarla. Al llegar al río, me senté en un muro de piedra y llamé a Eddie. Mamá, ¿estás bien? Zoe ha estado llamando aquí sin parar. Está diciendo cosas locas. Estoy bien. Pero necesito saber. ¿Estás tú y Christine preparados para esta pelea? Porque esto va a ponerse feo. Mamá, nos diste el regalo más increíble. Confiamos en nosotros, tu casa, tu santuario. Lucharemos por ti el tiempo que sea necesario. Puede que nos cueste todo. Entonces perderemos todo juntos, pero no la dejaremos ganar. Después de colgar, me quedé junto al río durante mucho tiempo, observando el agua fluir hacia el mar. A lo lejos, pude ver el castillo donde una vez vivió Eleonora de Aquitania, una mujer que se negó a ser disminuida por los hombres que intentaron controlarla. Una mujer que luchó por sus derechos y su dignidad hasta el final. Pensé en Zoe, probablemente dando vueltas en su casa cara, calculando el costo de esta batalla legal contra el valor de la herencia que sentía que le correspondía. Pensé en Eddie y Christine preparándose para defender un regalo que nunca pidieron. Pensé en mis nietos atrapados en medio de una guerra que no comprendían. Y pensé en la mujer en la que me estaba convirtiendo en estas 3 semanas. La mujer que podía saborear la complejidad de un vino, que podía hablar frases en francés con creciente confianza,
que podía confiar en su propio juicio a la mañana siguiente. Reservé un vuelo de regreso a casa. ¿Volverás?, preguntó Sylvie mientras me llevaba al aeropuerto. No lo sé, respondí honestamente, pero sé que no puedo huir de esto para siempre. Entonces luchas, dijo ella firmemente. Luchas como una mujer francesa. Luchas como si no tuvieras nada que perder. Mientras el avión despegaba de París, miré hacia abajo, hacia el mosaico de viñedos, y me hice una promesa a mí misma. Lo que ocurriera en la sala del tribunal, lo que Zoe me arrojara, no volvería a ser la mujer que había estado en esa cocina hace 3 semanas. Aceptando la reducción de su vida a un problema que resolver, había aprendido el sabor de la libertad, y no lo cedería sin luchar. La sala del tribunal olía a madera vieja y promesas rotas. Me senté junto a Margaret Todd con las manos dobladas en mi regazo, usando el vestido azul marino que llevaba en la fiesta de cumpleaños de Zoe, el que había iniciado todo este proceso de desmoronamiento. Al otro lado del pasillo, Zoe se sentaba con su abogada, una mujer de rostro afilado llamada Patricia, que parecía haber sido tallada del hielo. El juez Henry Brown entró y todos nos pusimos de pie. Era más joven de lo que esperaba, tal vez 50, con ojos amables que esperaba, significaran que escucharía algo más que los argumentos legales. Esta es una petición de tutela, dijo, acomodándose en su silla. Señora Lovren está alegando que su madre es mentalmente incompetente y no puede manejar sus asuntos financieros. La abogada de Zoe se levantó. Sí, su señoría. La señora Finney ha mostrado un comportamiento cada vez más errático durante el último año, culminando en su decisión abrupta de regalar su activo principal, una casa que vale casi $400,000, a una persona no relacionada y luego huir del país. Observé a Zoe mientras su abogada hablaba. Mi hija estaba sentada rígida, con el rostro compuesto en una expresión de dolor preocupado que reconocí de su niñez. La misma expresión que había tenido cuando rompió algo valioso y trataba de convencerme de que había sido un accidente. Tenemos testimonios de los vecinos sobre comportamientos extraños, continuó la abogada. La señora Finney ha sido vista jardineando a horas inapropiadas, ha hecho llamadas repetidas sobre los mismos problemas, y se ha aislado de los miembros de la familia que solo trataban de ayudar. Margaret se levantó. Su señoría, la señora Finney, es una adulta competente que tomó una decisión legal sobre su propia propiedad. El hecho de que su hija no esté de acuerdo con esa decisión no la hace inválida. Pero sí plantea preguntas. El juez Brown dijo, señora Finney, me gustaría escuchar directamente de usted. ¿Puede explicar su decisión de transferir la escritura de su casa al señor Eddie Chase? Me levanté, mis rodillas más firmes de lo que esperaba. Eddie es mi hijo, no biológicamente, pero en todos los aspectos que importan. Ha sido parte de mi familia durante 15 años, nunca me ha pedido nada, nunca ha esperado nada. Nunca ha tratado mi amor como algo que le correspondiera por derecho. Pero tienes una hija biológica, dijo el juez suavemente. ¿Por qué no le dejarías tu propiedad a ella? Miré a Zoe, realmente la miré y vi a la mujer que había estado en mi cocina 3 semanas antes, informándome que mi vida estaba siendo reorganizada para la comodidad de los demás, porque ya me dijo que la casa sería vendida para pagar la residencia de ancianos que ella había elegido para mí. Ya había decidido que mis muebles no valían nada, que mis recuerdos eran solo desorden, que mis decisiones no tenían relevancia. Hice una pausa, sintiendo el peso de 32 años de maternidad. Ella no quería mi casa. Quería su valor, mamá. Eso no es justo, dijo Zoe, medio levantándose de su silla. ¿No lo es? Me volví completamente hacia ella. Dime, Zoe, ¿qué me dijiste en tu cumpleaños? ¿Qué exactamente dijiste sobre lo que te podía dar? Ella se sonrojó, su abogada poniendo una mano restrictiva sobre su brazo. No recuerdo exactamente. Tú dijiste que lo único que aún podía darte era trabajo. Lo dijiste mientras yo limpiaba los platos de la fiesta que pasé 3 días planeando. En la cocina donde te crié, en la casa donde construí una vida. La sala del tribunal quedó en silencio. El juez Brown miró de mí a Zoe. Luego de vuelta a mí, señora Finney, ¿puede contarme sobre su viaje a Francia? Me inscribí en un curso de sommelier. Siempre me ha interesado el vino, pero nunca tuve el tiempo ni la confianza para seguirlo. Me quedé en un pequeño pueblo, aprendí a confiar en mi propio paladar, recordé lo que era ser vista como yo misma, en lugar de ser solo la madre de alguien o la carga de alguien. ¿Y sus finanzas? Miré a Margaret, quien asintió alentándome. Pagué el viaje con mi propio dinero. No tengo deudas, no tengo obligaciones pendientes. Soy financieramente independiente. Su señoría, intervino la abogada de Zoe. La señora Finney abandonó sus responsabilidades, huyó del país sin decirle a nadie a dónde iba, y regaló su activo más valioso a alguien a quien solo conoce desde hace 15 años. No abandoné nada, dije en voz baja. Elegí algo.
Por primera vez en 32 años, elegí lo que yo quería en lugar de lo que alguien más decidió que era lo mejor para mí. El juez Brown se reclinó en su silla. Señora Globrin, me gustaría escuchar directamente de usted. ¿Por qué está buscando la tutela? Zoe se levantó y por un momento vi a la niña que había sido la que se subía a mi regazo después de las pesadillas que me traía dientes de león y los llamaba flores. Estoy preocupada por ella, dijo, y escuché emoción genuina en su voz. Ha estado sola desde que papá murió. Está envejeciendo. Solo quería asegurarme de que estuviera cuidada, poniéndola en una residencia de ancianos en contra de su voluntad, asegurándome de que tuviera atención profesional disponible. Asegurándome de que no estuviera aislada o vulnerable. La casa es demasiado grande para ella, demasiado cara de mantener. El dinero sería mejor utilizado para su cuidado. ¿Mejor para quién?, pregunté. Y la pregunta flotó en el aire como humo. El juez Brown pidió un receso. En el pasillo, Margaret me agarró del brazo. Lo estás haciendo bien. Mantente calma. Mantente fiel a la verdad. Eddie apareció a mi lado, Christine a su lado. ¿Cómo te estás sintiendo? Estoy bien. Miré a este joven que se había convertido en mi hijo. Que nunca me había pedido nada, pero me había dado todo. ¿Estás segura de esto? Aún no es tarde para devolver la casa. Mamá, dijo firmemente, somos familia. La familia no se abandona. Cuando la corte se reanudó, el juez Brown ya había tomado su decisión. Este es un caso difícil, dijo. Señora Finney claramente ha hecho algunos cambios dramáticos en su vida recientemente. Señora Lovren, su preocupación por su madre es comprensible. Pero la preocupación no puede sobreponerse a la autonomía. Hizo una pausa, mirando a ambas. La señora Finney ha demostrado que es mentalmente competente, capaz financieramente y capaz de tomar decisiones informadas sobre su propia vida. El hecho de que su hija no esté de acuerdo con esas decisiones no constituye motivo para la tutela. Sentí que mis rodillas se aflojaban de alivio. Sin embargo, continuó el juez, esta familia claramente tiene algunos problemas de comunicación que deben ser abordados. Señora Finney, aunque tenía todo el derecho de dar su propiedad a quien eligiera, la naturaleza abrupta de su partida causó angustia. Miró a su señora Globren. Su madre tiene 63 años, no 93. Tiene derecho a vivir su vida como lo vea conveniente, aunque eso incluya viajar, cambiar de carrera o tomar decisiones sobre su patrimonio que a usted le resulten sorprendentes. El martillo del juez cayó, la petición de tutela es rechazada. En el pasillo, después, Zoe se acercó a mí. Su rostro estaba marcado por las lágrimas, su máscara compuesta finalmente se rompió. Mamá. Lo siento, no quise. Estaba preocupada. Miré a esta mujer que había criado, a esta persona a quien amé tan completamente que me perdí a mí misma en el proceso. Te preocupaba tu herencia. Zoe, hay una diferencia. Eso no es cierto. Entonces, demuéstralo, dije en voz baja. Demuestra que quieres una relación conmigo, no una relación con lo que puedo darte. Me miró fijamente, su boca abriéndose y cerrándose como un pez fuera del agua. Tengo que irme, dije finalmente. Tengo un avión que tomar. Mientras me alejaba, oí su voz detrás de mí, pequeña y perdida. Mamá, por favor no te vayas. Me detuve, me di la vuelta y la miré una última vez. Estaré en Francia 3 semanas más. Si quieres conocerme como algo más que tu madre, como algo más que un problema que resolver, sabes dónde encontrarme. Luego, caminé hacia la puerta, hacia Eddie y Christine, que esperaban bajo la luz del sol. Hacia una vida que me pertenecía enteramente. La luna de cosecha colgaba baja sobre los viñedos mientras caminaba entre las filas de vides, mis manos manchadas de morado por el trabajo del día. Habían pasado 2 meses desde la audiencia en el tribunal. Y estaba terminando mi certificación de sumiller con una pasantía práctica en Domaine de Rachet, una pequeña bodega familiar, donde había convencido al propietario de dejarme trabajar a cambio de alojamiento y comida. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de Eddie con una foto de Christine y los niños tallando calabazas en el porche de mi antigua casa. Su casa ahora. Las rosas florecían tarde en el fondo, desafiando el invierno que se acercaba. Ve bien, mamá, decía su mensaje. La casa está feliz. Sonreí, respondiendo, yo también. Era cierto. Mi cuerpo dolía por el trabajo físico. Mi frente cejía torpe. Y vivía en un loft de granero convertido con plomería dudosa. Pero era más feliz que en años. Había aprendido a distinguir la diferencia entre las uvas cultivadas en suelos arcillosos y las cultivadas en piedra caliza. Había memorizado las regiones vinícolas de Francia y podía hablar sobre el impacto del terroir en los perfiles de sabor. Me hice amiga de los otros trabajadores de la cosecha. Una mezcla de locals y viajeros que me trataban no como la madre de alguien o como el problema de alguien,
sino como Bárbara, una mujer que decidió cambiar su vida a los 63 años y tuvo el coraje de hacerlo. Bárbara, llamó Jean-Claude, el propietario del viñedo. Teléfono para ti. Bajé de las escaleras, limpiándome las manos en el delantal. Dentro de la pequeña oficina, me entregó el teléfono con una sonrisa cómplice. Mamá, dije, casi no reconociendo la voz. Suave, incierta. Más joven de lo que la había escuchado. En años. Hola, Zoe. Estoy en el aeropuerto de París. Estaba esperando que pudiéramos hablar. Me senté pesadamente en la silla de Jean-Claude, mi corazón latiendo con fuerza. ¿Cómo me encontraste? Eddie me dio la dirección. Dijo, ¿qué me invitaste a venir? Lo había hecho, en un momento de esperanza y coraje inducido por el vino. Enviándole una carta hace 2 semanas, la había escrito a mano en francés e inglés explicando dónde estaba y por qué me quedaba. La había terminado con una invitación. Si quieres conocer quién soy cuando no estoy siendo tu madre, ven a verme. Estoy en París hasta mañana por la mañana, continuó. Luego vuela a Tours. Tengo un coche de alquiler. Podría estar allí para la tarde. ¿Por qué? Pregunté. Porque ahora. Hubo una larga pausa. Porque te extraño. Porque he estado pensando en lo que dijiste en la sala del tribunal. Porque quiero entender lo que pasó. Entender no es lo mismo que aceptar. Lo sé, pero quiero intentarlo. Esa noche no pude dormir. Caminé por el pueblo, pasando por la pequeña iglesia a la que había empezado a asistir a misa los domingos. Aunque no hablaba suficiente francés para entender la homilía. Pensé en Zoe cuando era niña, en cómo insistía en ayudarme a cocinar, incluso cuando era demasiado pequeña para alcanzar la encimera. Pensé en sus años de adolescencia, cuando slamaba las puertas y me acusaba de no entender su vida. Pensé en su día de boda, cuando había llorado en mis brazos y me dijo que esperaba ser la mitad de la madre que yo era. ¿Cuándo dejamos de vernos? Cuando el amor se convirtió en obligación, la relación en transacción. A la tarde siguiente, estaba trabajando en la sala de catas cuando escuché un coche estacionarse en la entrada de grava. A través de la ventana, vi un pequeño coche de alquiler blanco y a una mujer bajando, mirando alrededor con incertidumbre. Zoe había perdido peso. Su cabello estaba recogido en una simple coleta. Y llevaba Hansi un suéter en lugar de sus habituales prendas de diseñador. Se veía más joven, más vulnerable, más como la hija que recordaba. Está aquí, le dije a Jean-Claude. Van Chance, dijo él, apretándome el hombro. Recuerda. Ahora tú eres la que tiene el poder. Salí afuera, con el corazón latiendo. Rápido, Zoe me vio y se detuvo, con la mano todavía sobre la puerta del coche. Hola, dijo suavemente. Hola. Nos quedamos allí por un momento. 2 mujeres que habían compartido una vida, pero que de alguna manera se habían convertido en extrañas. Te ves diferente, dijo finalmente. Yo me siento diferente. ¿Te ves feliz? La sentí, sí. Lo estoy. Cerró la puerta del coche y caminó hacia mí lentamente. Te traje algo. Sacó un pequeño paquete envuelto de su bolso. Sé que no es mucho, pero dentro había una foto enmarcada que nunca había visto antes. William y yo en su graduación universitaria. Ambos sonriendo llenos de orgullo. Nos veíamos tan jóvenes, tan esperanzados. Tan seguros de que el amor era suficiente. La encontré cuando estaba limpiando el estudio de papá, dijo. ¿Qué pensé que te gustaría? Sostuve la foto, sintiendo el peso de 23 años de matrimonio, de compañerismo, de construir una vida juntos. Gracias, mamá. Necesito decirte algo. Cuando el juez rechazó la tutela, me enojé. Pero no solo me enojé, me asusté. Me asusté de perderte. Pero también me asusté de perder la idea de ti. La idea de que siempre estarías ahí y siempre. Serías la misma, siempre serías mi madre primero, y todo lo demás, lo segundo. La miré, realmente la miré, y vi el miedo bajo la ira. Aún soy tu madre, Zoe. Pero ahora también soy otras cosas. ¿Puedes enseñarme? Preguntó. Sobre el vino, quiero decir, sobre lo que sea que estés aprendiendo aquí. Sonreí, vamos. Empecemos con una cata básica. Caminamos hacia la bodega de piedra fría, donde Jean-Claude guarda sus mejores añadas. Seleccioné una botella del Chinon, de la finca, la misma variedad que había aprendido a apreciar en mis clases. El vino cuenta una historia, dije, repitiendo las palabras de Marie mientras servía 2 copas. Pero tienes que estar lo suficientemente en silencio como para escuchar. Zoe sostuvo la copa torpemente, claramente fuera de su elemento. No sé nada sobre vino. Ni yo lo sabía hace 2 meses. Agité mi copa, observando cómo el vino se adhería a los lados. Pero aprendí a confiar en lo que pruebo en lugar de en lo que pienso que debería probar. Ella dio un sorbo tímido, frunciendo ligeramente el rostro. Es terroso. Bien, ¿qué más? Lo intentó de nuevo, más pensativa esta vez. Hay algo como cerezas, pero más oscuro. Muy bien. Estás probando el terror, el suelo, el clima, la mano del vinicultor. Dejé mi copa, Zoe. ¿Puedo preguntarte algo?
cuando dejaste de confiar en tu propio gusto. Ella se veía confundida. ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo empezaste a dejar que otras personas te dijeran lo que deberías querer? ¿Cuándo decidiste que la opinión de Richard era más importante que la tuya? ¿Que la aprobación de tus amigos era más importante que tu felicidad? Su rostro se sonrojó. Yo no. Sí lo haces. Has estado actuando la vida que crees que deberías tener, en lugar de vivir la vida que realmente quieres, justo como lo estaba haciendo yo. Estuvo callada durante mucho tiempo, mirando su copa de vino como si pudiera contener respuestas. Ya, no sé ni qué quiero. Yo sé lo que se supone que debo querer. La casa más grande, el mejor vecindario, las mejores escuelas para los niños. Pero no puedo recordar la última vez que quise algo solo para mí. Entonces ahí es donde empiezas. Durante los siguientes 3 días, Zoe se quedó en el pueblo y pasó su tiempo en el viñedo conmigo. La vi relajarse poco a poco, vi cómo sus máscaras de diseñadora se deslizaban para revelar a la mujer curiosa y pensativa que estaba debajo. Ayudó con la cosecha, ensuciándose los dedos con tierra y manchándose la ropa con vino. Se rió con los demás trabajadores, tropezó con conversaciones en francés roto y poco a poco comenzó a confiar en su propio paladar en nuestras catas nocturnas. En su última noche, nos sentamos en la terraza con vistas a los viñedos, compartiendo una botella de la cosecha más antigua de la finca. Te debo una disculpa, dijo en voz baja. Una real. No del tipo en el que me disculpo por herir tus sentimientos. Pero en secreto pienso que estás siendo demasiado sensible. Te traté como un recurso en lugar de como una persona. Vi tu casa como mi herencia, tu independencia como mi inconveniente, tus decisiones como mis problemas por resolver. Su limpió los ojos con el dorso de la mano. Perdí de vista quién eras. Antes de ser mi madre, ¿quién era yo? Pregunté, genuinamente curiosa por escuchar su respuesta. Eras la mujer que se enseñó a tocar el piano a los 40 años porque siempre habías querido aprender. Eras la mujer que leía 3 libros a la semana y siempre tenía opiniones sobre todo. Eras la mujer que hacía reír a papá hasta que lloraba. La que organizaba cenas donde todos se sentían bienvenidos. La que podía arreglar un grifo que goteaba y hornear un pastel perfecto el mismo día. Hizo una pausa. Eras la mujer en la que quería convertirme cuando creciera. Antes de decidir que crecer significaba convertirme en alguien completamente diferente. Las palabras flotaban entre nosotras en el cálido aire de la tarde, cargadas de 32 años de amor y malentendidos. No sé cómo arreglar esto, dijo finalmente. No sé cómo ser tu hija sin sentir que tengo derecho a tu vida. Empieza siendo honesta sobre lo que quieres de mí, no lo que piensas que mereces, no lo que piensas que te debo, sino lo que realmente quieres que sea nuestra relación. Pensó durante un largo momento, quiero conocerte. A la verdadera tú, no solo a la versión madre. Quiero aprender cosas de ti que no tengan nada que ver con la maternidad o las obligaciones familiares. Quiero. Luchó por encontrar las palabras. Quiero estar orgullosa de ti como siempre has estado tú orgullosa de mí. Incluso cuando no lo merecía. ¿Y qué estás dispuesta a dar a cambio? Cualquier cosa que necesites. Espacio, si necesitas espacio. Tiempo. Si necesitas tiempo. Respeto. Definitivamente respeto. Me miró directamente. Quiero intentar ser alguien de la que puedas estar orgullosa también. No solo tu hija exitosa, sino alguien que valga la pena conocer. A la mañana siguiente, la llevé a la estación de tren en Tours. Ella volaba de regreso a Chicago. A su vida. Pero algo fundamental había cambiado entre nosotras. ¿Vendrás a casa para Navidad?, me preguntó mientras estábamos en el andén. No, lo sé, respondí honestamente. Tal vez me quede aquí hasta la primavera. Me han ofrecido un puesto en una bodega en Borgoña. ¿Un trabajo? ¿Un trabajo de verdad? Asistente sumiller en un restaurante especializado en vinos de pequeña producción. No pude esconder mi emoción. No es mucho dinero, pero tendría mi propio apartamento encima del restaurante, y estaría haciendo algo que amo. Entonces me abrazó, fuerte y con fuerza. Estoy orgullosa de ti. Mamá, estoy orgullosa de que tuviste el valor de irte y estoy orgullosa de que tuviste la fuerza de construir algo nuevo. Cuando su tren desapareció en la curva, volví conduciendo al viñedo con el corazón lleno y el futuro incierto. Esa tarde, llamé a Eddie. ¿Cómo te sentirías si me quedo en Francia permanentemente?, le pregunté. Te extrañaría muchísimo, dijo sin dudar, pero estaría feliz de que hayas encontrado tu lugar en el mundo. Y Zoe vino ayer. Se veía diferente, más ligera. De alguna manera. Preguntó si podría traer a los niños a ver las rosas cuando florezcan en primavera. Hizo una pausa. También me preguntó si creía que alguna vez la perdonarías. ¿Qué le dijiste? Le dije que el amor no se trata de perdonar, se trata de elegirse cada día.
Como las personas que realmente somos, no como las personas que desearíamos ser. 2 semanas después, acepté el puesto en Borgoña. Empaqué mis pocas pertenencias y conduje hacia el norte a través del campo francés, pasando por viñedos vestidos de oro otoñal y pueblos que habían estado allí durante siglos. En mi nuevo apartamento encima del restaurante Lero, desempacé la foto que Zoe me había dado y la coloqué en la mesa de noche. William y yo, jóvenes y esperanzados, creyendo en el futuro que estábamos construyendo juntos. Yo había construido ese futuro. Había criado a una hija, amado a un esposo, creado un hogar, dado de mí misma libremente durante décadas. Y ahora, en esta pequeña habitación, con vistas a las calles empedradas de Beaune, estaba construyendo algo más, una vida que me pertenecía enteramente. 6 meses después, Zoe me envió una carta. Estaba tomando clases de francés. Ella y Richard estaban viendo a un consejero matrimonial. Había dejado su trabajo corporativo y estaba voluntariando en un programa de alfabetización. Algo que siempre había querido hacer, pero nunca había tenido tiempo de hacer. Estoy aprendiendo a confiar en mi propio gusto, escribió. En el vino, en el trabajo. En la vida. Gracias por mostrarme que nunca es demasiado tarde para convertirte en quien se suponía que debías ser. Le respondí, invitándola a visitarme en la primavera, cuando las vides florecerían y el campo se vestiría de verde. Le conté sobre mi ascenso a sumiller principal. Sobre las pequeñas clases de apreciación de vinos que había comenzado a dar a los turistas, sobre el hombre llamado Paul que tenía la librería frente a la calle y que había empezado a acompañarme para el café matutino. Pero sobre todo, le hablé de la mujer en la que me había convertido, alguien que confiaba en su propio paladar, que hablaba con franqueza en 2 idiomas, que había aprendido que el amor sin autonomía no era más que otro tipo de jaula. La carta terminó con una invitación: ven a ver quién es tu madre cuando no está siendo tu madre. Creo que te gustará. Al sellar el sobre, miré por la ventana hacia el viñedo que se extendía hacia el horizonte. En algún lugar entre esas vides, las uvas maduraban lentamente, transformándose de una fruta simple en algo complejo y matizado. Algo que solo podía ser completamente apreciado por aquellos dispuestos a prestar atención. Finalmente, había aprendido a prestar atención a mi propia transformación, y había descubierto que la cosecha de mi vida aún no había terminado. Apenas estaba alcanzando su punto máximo.